Se me ocurrió ahora en la pausa también hacer otra precisión, ¿verdad? Y es la siguiente. Para nosotros es muy fácil, a propósito de las participaciones que ha tenido Diana hoy, que pregunta mucho en relación con esta cuestión que yo le decía que había que distinguir entre biología y ontología. Claro, para nosotros es fácil hacer esa distinción hoy, pero en tiempos de Tomás de Aquino, ustedes comprenderán que la disciplina que se preocupaba por los seres vivos y que investigaba por los seres vivos no era la biología. Para la biología todavía faltaban unos buenos siglos como para que surgiera, ¿no? Este, el pensamiento sobre los seres vivos, sobre los seres naturales y todo esto era filosófico, era filosófico. Entonces, todavía tenemos que esperarnos unos buenos, qué sé yo, 5 siglos para que surgiera la ciencia como la entendemos hoy, o sea, con método científico, con rigor metódico y todo ese tipo de cosas, y muchísimo más para que surgiera además la ciencia que específicamente se llama biología. Entonces, también por eso es que en los ejemplos es muy fácil ver cómo podemos echar mano de ese conocimiento que para nosotros hoy es, digamos, un ejemplo tomado de la biología, pero para Tomás de Aquino no, era simplemente tomado de un tipo más de cosas de las cuales se ocuparía, digamos, en ese sentido, la filosofía, en tanto que filosofía natural también, ¿verdad? Entonces, también esa precisión a veces uno la pierde de vista por una cuestión histórica. Entonces, no sé, me parece que eso aporta también algo en relación con estas distinciones. Bien, dijimos que equidad es una manera de expresar la esencia, ¿verdad? Y otra manera de expresar esencia sería hablar ya no de equidad, sino de equino. O sea, equidad y equino, equidad no, equinidad. Este, Equinidad y equino son maneras distintas de entender la esencia. En última instancia, porque refieren a lo mismo. Es algo que hace a una cosa ser esa cosa y no otra cosa. La equinidad como parte, o sea, como aquello que está en todo aquello que es un equino, caballos, cabras, burros, cebras y burros. Y, por ejemplo, en el caso de equino, también es algo que expresa la esencia de caballos, de cebras y de burros. Se me metieron las cabras, ya, qué barbaridad. El punto es, a diferencia de equinidad, equino como esencia, equino como término, ¿ya? Se refiere a la esencia, pero como todo lo que la cosa es. Cuando yo digo equinidad, cuando yo digo equinidad, me estoy refiriendo a una parte. Cuando yo digo equino, me estoy refiriendo al todo. Por eso, equinidad no se puede predicar de un individuo. Yo no puedo decir que Rocinante es equinidad, sino que Rocinante tiene equinidad. Así como en el ejemplo se hablaba de la persona que tiene o no tiene humanidad, ¿verdad? La tiene, no es que la es, ¿ya? Tiene como parte. Y por eso equinidad o humanidad refiere en esencia, pero como parte de la cosa a la cual la hacen ser lo que es. Ahora, cuando yo digo equino o humano, estoy hablando de la esencia como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que no prescinde de la materia, ¿verdad? La incluye. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de esto consideramos el todo de lo que el ser es, el todo de lo que el ser está compuesto ahí, o sea, tenemos una materia actualizada por una forma y nos referimos a la materia actualizada por esa forma como un todo a partir de esa esencia, ¿verdad? Sanchitos es ser humano, la esencia ser humano es todo lo que Sanchitos es. La esencia, humanidad, es algo de lo que Sanchitos es. ¿Ven la diferencia?
Diferentes, además, diferentes esencias con esto se puede jugar en función de diferentes esencias. Por ejemplo, Sanchitos, además de ser humano, por ser humano, además, es animal, ¿verdad? Sanchitos es animal o Sanchitos tiene animalidad. Bueno, y ustedes que ya me conocen en las clases dirán, y a veces se le nota bastante, pero el punto es, Sanchitos tiene animalidad, significa de que en Sanchitos puede haber una multiplicidad de esencias de ese tipo que conviven en lo que Sanchitos es. Por ejemplo, Sanchitos tiene animalidad, humanidad, no sé, y cualquier otro tipo de cualidad así en general que ustedes puedan distinguir en Sanchitos y que se pueda entender, a partir de las cuales Sanchitos se pueda entender. Cuando decimos a partir de esas partes, cuando consideramos lo que en esa parte está siendo considerado, pero como todo lo que la cosa es, entonces decimos que Sanchitos es ser humano, es animal, es ser vivo, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando podemos predicar la esencia de un individuo, es porque estamos predicando la esencia como un todo. El todo se puede predicar del individuo, en ese sentido. Todo lo que el individuo es, se puede predicar del individuo. Sanchitos es animal. Pero no se puede predicar del individuo ninguna de sus partes. Sanchitos tiene humanidad. No, no es humanidad, sino que la tiene. Esto va a ser importante para una distinción que va a ser Tomás de Aquino ahora, un poquito más adelante, hacia el final del capítulo 4. Pero mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta con esta parte de equino, a diferencia de la equinidad. En relación con qué se puede predicar de qué, entonces veamos de nuevo otro ejemplo en el que vamos a ir viendo niveles crecientes de abstracción y de crecientes de singularización. Lo que en lógica se llama extensión o intención aparecerá en este ejemplo que vamos a ver. Habíamos visto en el esquema que he venido haciendo así como de galletitas, digamos, tenemos los puntos más pequeños eran individuos, los puntos, los círculos, digamos, en los que están los puntos eran especies y los círculos en los que están las especies eran los géneros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo puedo decir que Rocinante, el que está aquí el individuo, ¿verdad? Se relaciona con la especie de los equinos porque está contenido en esa especie, ¿verdad? Y puedo predicar la especie del individuo. Rocinante es equino o es un equino. También puedo decir que lo que me permite tener a Rocinante dentro de la especie de los equinos es precisamente que Rocinante tiene equinidad, tal como está acá. O sea, viendo en el individuo esa parte que tiene. Ahora, vean que equinidad no es especie. Lo que es especie es el conjunto que llamamos equinos o equino, ¿verdad? El conjunto de los equinos. Equinidad no es especie, como esencia no es especie, como esencia es parte de un individuo. De la misma manera que después, si pasamos de los equinos a los animales, vamos a decir que la animalidad no es género, sino que es un principio mediante el cual podemos estar seguros que tanto la especie como el individuo están en este género. Esto tiene que ver también con lo que veíamos en un par de diapositivas atrás, en el sentido de que en la especie aparece de manera indeterminada todo lo que está en el individuo. O sea, en la especie que está delimitada por una forma, sí, por una forma, digámoslo ahorita, tal vez de manera muy simplificada, aquí aparece de manera indeterminada lo que aparece también en el individuo,
que su equinidad. Por eso es que a partir de la parte según la cual el individuo lo entendemos que, como siendo lo que es, a partir de ahí es que construimos la especie. Pero no es que la especie sea esa peculiaridad. ¿Se entiende? De nuevo, por eso explico, por eso repito, ni la equinidad es especie, ni la animalidad es género, sino que son ambas partes que están en el individuo a partir de los cuales yo lo adscribo en ese sentido a una especie o a un género. Ahora, vean que cuando yo entiendo lo que es un género, una especie y un individuo, entonces, disculpen, ahí yo puedo entender cuáles son las relaciones y en función de eso puedo entender qué puedo predicar de qué. Vean qué interesante. Yo puedo predicar la especie del individuo. Yo puedo predicar el género del individuo. A la inversa no. A la inversa no. Yo puedo decir, en este caso, Rocinante es equino. Rocinante es animal. Yo también puedo predicar el género de la especie. Yo puedo decir, todo equino es animal. Pero si lo hago al revés, tengo un problema. Yo no puedo decir que el animal es equino o que el equino es rocinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habría otras instancias a donde eso no se cumpliría, creo que es evidente, ¿verdad? Habría animales que no son equinos y equinos que no son rocinantes. Por eso, tanto el género como la especie se pueden predicar del individuo, pero no a la inversa. En ese sentido, ¿se acuerdan cuando veíamos con Aristóteles la lista de las formas de entender la esencia como sustratos, como género, como especie? Y decíamos que el género y la especie, perdón, que el universal y la especie, y en este caso especie y género, nos sirven para lo mismo, eran de alguna manera más abstractos que los individuos, entendidos estos como cercanos a la entidad, la sustancia como entidad o la sustancia como sustrato. En ese sentido, aquí, lo que tenemos aquí de particular solamente es a los individuos. Bueno, en este caso estoy señalando a un único individuo por razones de simplificación del ejemplo. Tenemos este individuo del cual podemos predicar la especie y la podemos predicar precisamente porque es más abstracta, porque no tiene determinaciones materiales. Si el género fuera una cosa, sería problemático predicarla de otra cosa, porque estaríamos predicando una sustancia primera de otra sustancia primera, y eso desde Aristóteles entendimos que no era posible. Siempre predicamos una sustancia segunda de una sustancia primera. En este caso, predicamos una especie de un individuo. O bien, en este caso, siempre que lo que prediquemos esté en un nivel de abstracción mayor, no hay ningún problema. Podemos predicar un género de una especie perfectamente. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Seguimos pues. Bien, entonces en este sentido, equino como esencia se refiere a la especie y por eso refiere a la esencia como todo. ¿Por qué? Porque decíamos que la especie contiene de alguna manera, indeterminada ciertamente, todo lo contenido en el individuo. Por eso es que decimos que equino hace referencia a la totalidad de ese ser. En cambio, equinidad como término, que también dice esencia, expresa aquello de donde se origina la naturaleza de la especie. Prescindimos de la materia señalada. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia como parte, Tomás diría, no es diferencia, o sea, no es un rasgo, no es un rasgo que nos defina la especie, ¿ya? Pero sí
es un principio de diferenciación. O sea, es aquello de donde se origina la naturaleza de la especie, es aquello de donde podemos catalogar al individuo dentro de una especie. Es un principio a partir del cual puedo ascribir al individuo en una especie o en un género, dependiendo del nivel de abstracción o generalidad con el que lo estemos pensando. Esa es la diferencia que tendría entonces en estos dos mismos términos, o conceptos o nociones que nos dicen esencia de la cosa. ¿Esto también se entiende? ¿No hay preguntas? Bueno, si no, entonces ya veamos lo último de este capítulo cuarto y con esto vamos cerrando Tomás de Aquino por ahora. Otro término con el que Tomás de Aquino dice esencia es el término naturaleza. Es un término metafísicamente muy pesado, entre otras cosas porque ha sido muy criticado. La noción de naturaleza como aquello que la cosa es, o aquello a lo que la cosa tiende, o aquello que me dice la perfección de una cosa, aquello que es esperable de la cosa, aquello que me dice cabalidad de una cosa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver esta referencia a la noción de naturaleza también como esencia. La naturaleza también va a tener una noción propia y una noción impropia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tiene la noción propia? ¿Se acuerdan que al puro inicio del texto del ente y la esencia, Tomás de Aquino también nos decía de maneras propias e impropias de decir ser de algo? Bueno, la noción propia no se afirma de nada verdadero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la noción propia, no, como noción propia, no nos vamos a fijar como aquello que puede estar en una proposición que tenga sentido, sino que vamos a fijarnos ontológicamente a aquello que a la cosa le corresponde como una noción propia. Y por noción propia vamos a entender como aquello que nos dice lo que la cosa es. Lo que la cosa es de manera necesaria. Por eso es que el ser humano es un animal racional necesariamente. Necesariamente se aplica a todo ser humano. No hay algo que sea un animal y que sea racional y que no sea un ser humano. ¿Se entiende? Es algo que está ahí, es esencialmente inseparable de lo que pasa en esa entidad. Ahora, la noción impropia de naturaleza también tiene que ver con una realización concreta de lo que la cosa en tanto su forma de ser. En ese sentido es algo que está presente, generalmente como un rasgo, como una característica, en un curso como el de metafísica tendríamos que decir como una categoría, como un atributo, ¿verdad? Que se da o bien no se da sin que haya menoscabo de lo que la cosa es necesariamente. O sea, la noción propia nos dice lo que la cosa es necesariamente, la noción impropia nos dice formas de ser de la cosa que no le son estrictamente necesarias. Por ejemplo, que un ser humano sea niño o adulta o negro o blanca o alto o estudiante. Son rasgos que están presentes, pero que no necesariamente están presentes. Son rasgos que pueden no estar. Por ejemplo, una niña va a crecer y va a dejar de ser niña. En ese sentido, vean que dentro de la naturaleza de una niña necesariamente está el ser niña, pero también está dentro de su naturaleza dejar de ser eso que es en ese momento. O sea que en algún momento que se desarrolle y llegue a ser, qué sé yo, adolescente, joven, o adulta mayor, en todos estos momentos o en todos estos estadios estará de fondo la noción propia trabajando, en tanto que siempre necesariamente va a ser esa cosa que es, o sea, un animal racional. Pero el hecho de que sea niña o adulta es un dato, una característica que va necesariamente a cambiar a lo largo del tiempo. A veces esto de los rasgos que no necesariamente están presentes son
son como problemáticos porque habría que ver qué pasa si los rasgos no necesarios son retirados, si nos quedamos siempre con la misma cosa en última instancia. Pero bueno, así es como lo tematizan estos autores. Entonces, aquí lo que hay que hacer es distinguir entre aquello que la cosa es de cómo la cosa es. Lo que la cosa es nos lo dice la noción propia de naturaleza, o sea, lo que la cosa tiende a hacer una vez que se desarrolla plenamente. Y la noción impropia tiene que ver con las características que va a ir recibiendo, que va a ir presentando a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta que surge, que surgía ya en los antiguos griegos y que surge también en Tomás de Aquino, o que Tomás de Aquino también quiere resolver, es a propósito de si las esencias, en este caso consideradas como naturalezas, están en todos los individuos de manera concreta, o sea, de que hay muchas naturalezas que están en los individuos, o que es una que de alguna manera se distribuye en diferentes individuos. Veamos estas posibilidades. Profe, Dígame. una pregunta relacionada con esta misma diapositiva. Es que esto que está usted diciéndonos me recuerda a lo que conversábamos hace unas semanas con respecto a Aristóteles, cuando yo le hice la pregunta sobre si realmente la adultez o el ser adulto podría ser considerado como una esencia. Es que, digamos, ahora esto que usted está explicando respecto a lo que es la noción impropia, me suena mucho a lo que son los accidentes. Sí. En Aristóteles tenemos negro, blanco y demás, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, aquí habría, en este caso, tal vez, no sé, como un distanciamiento con respecto al planteamiento de Aristóteles, en tanto que aquí ya estos aspectos, como en específico, partiendo el ejemplo de la vez anterior, el de adulto, sí, más, ya no se consideran como esencias o algo necesario para que la entidad sea de entidad, pues. Sí, aquí hay una peculiarización, me parece, en tanto que se reconocen como naturalezas. O sea, vamos a ver, dentro de la esencia de Sanchitos está ser adulto. Sanchitos ya dejó de ser niño, ¿verdad? Y vamos, o sea, si a Sanchitos le quitamos su adultez en este momento, deja de ser lo que es. Ahora, Aristóteles reconocería la edad como un mero accidente. Pero aquí Tomás sí lo está tomando de alguna manera como una, aunque impropia, noción de naturaleza. O sea, la naturaleza también tiene que ver con los rasgos que adquiere, con lo que antes habíamos visto como occidental y como, que aquí también está, obviamente, como contingente. O sea, no porque uno deje de ser adulto, bueno, no porque uno deje de ser niño, qué sé yo, uno deja de ser lo que es. Porque la noción propia, la edad no la afecta, ¿verdad? Ahora, el punto es que aquí parece ser, efectivamente, Jessy, que las nociones impropias son más parecidos a predicados o accidentes de aquello de lo que estamos hablando. Podríamos verlo entonces, no sé si como si como un distanciamiento, sino que Aristóteles se refería solamente a lo que entendemos aquí como noción propia y como que lo deja ahí. La noción propia sería lo esencial, o sea, lo esencial de aquello de lo que estamos hablando, y las nociones impropias serían los accidentes, pero Aristóteles, hasta donde entiendo, no lo tematizó de esa manera. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ahora, vamos a ver. La naturaleza o las esencias, dice Tomás de Aquino, no es ni una ni muchas, sino que depende de cómo lo veamos, podemos entonces hacer una referencia. Por ejemplo, la naturaleza, y esto es interesante porque parece ser que la naturaleza se multiplica en tanto que los entes se multiplican. Por ejemplo, y esto lo voy a tomar de Aristóteles, seres de la misma naturaleza engendran seres de esa misma naturaleza. Por ejemplo, de seres humanos salen seres humanos, por así decirlo.
Ahora, el punto es, una vez que entendemos eso, que seres humanos surgen seres humanos, quiere decir que la naturaleza, de alguna manera, se multiplica junto con la multiplicación de individuos. O de la misma manera, por ejemplo, si yo tengo una piedra enorme y la divido, qué sé yo, en un quebrador para hacer piedra quinta o piedra cuarta para construcción, como lo quieras ver, no es que la naturaleza de piedra la tenga solo la piedra grandísima cuando era una sola cosa, sino que una vez que la trituramos, como para que queden algunos guijarros, digamos, de una determinada, de un determinado tamaño, de unas determinadas dimensiones, eso no hace que la naturaleza se cancele con la ruptura de la entidad original, sino que parece ser que se multiplica junto con sus, en este caso, con cada una de las partes que salen de ella. ¿Verdad? Ahora, aquí lo que dice Tomás es que si no fuera porque se multiplica de esa manera, entonces al ser una solo podría estar en un individuo. Pero como se multiplica a partir de la multiplicación de los entes, entonces todos los entes, en ese caso, tienen, por así decirlo, esa naturaleza, porque esa naturaleza estaría en todos. Ahora, el problema es que, aunque la naturaleza es múltiple, es plural, el problema es que no podemos decir que la naturaleza del humano sea plural en el sentido de que diferentes cosas se puedan entender de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Hay una naturaleza que se multiplica, o sea, que se vuelve muchas naturalezas. Hay una naturaleza, digamos, humana en David, hay una naturaleza humana en Alondra, hay una naturaleza humana en Jessica, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no puede ser distinta entre cada uno de ellos, bueno, entre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si fuera distinta, entonces estaríamos irreconociéndonos, porque sería privativa de cada uno. Y al ser privativa de cada uno nos convertiría en seres distintos. Si no somos seres distintos es porque entonces compartimos una naturaleza que, que siendo una en todos los individuos, aún así se multiplica. Esto con lo que cierra Tomás este pasaje es como para evidenciar una cierta paradoja en relación con la que parece ser que la naturaleza o la esencia se mantiene a pesar de convertirse en algo plural. Y eso es muy curioso, digamos. No sé si tienen preguntas con esto. ¿Alguna pregunta? Con esto cerraríamos esta primera parte de El ente y la esencia, que sería los primeros 4 capítulos. Más adelante volvemos con el quinto.